Ángel, ¿cómo has estado? Vamos a tener el repaso de la lección número 5, excusas para eludir la misión. Y es un placer estar contigo, Ángel. ¿Ah? Muchas gracias, hermano Antonio, por invitarme Sí, a su espacio de la lección de escuela sabática. Y una lección muy interesante, ¿no? sí, Que durante los 5 días nos desglosa una historia de un personaje que vivió un gran milagro en vida. así es. Que tuvo la dicha de que Dios eh, obrara algo milagroso para poder cumplir la misión. Así. Pero que esa obra, ese milagro que Dios dio, pues fue como tratando de regresar al camino de la misión, ¿no? Y de hecho la lección de hoy nos habla de las excusas que podríamos tener para cumplir con la misión que Dios nos dio, que es de predicar el evangelio. Para no hacer lo que debemos de hacer. ¿Verdad? Exacto. Y luego habla de un personaje como Jonás, que para muchos es un cuento, un mito, una fantasía. Sin embargo, para nosotros es algo real, porque el mismo Señor Jesucristo hace mención de él, ¿sí?, en los evangelios. Entonces, con que lo haya dicho él y lo haya tomado él como parecer, pues existió. Jonás existió. Es correcto, y aparte, o sea, si sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, pues todo es posible, hermano. Así es. Entonces, el hecho de que hay animales grandes, No, ¿cómo no? inmensos, y Sí, más cómo en el no. mar, se dice que no se conoce el 90% de la inmensidad del mar. Solo hemos visto el 10% de la diversidad, diversidad de animales marinos que hay, porque ya ve que el mar es profundo, es Sí, inmenso. Entonces, y los animales que vemos, que conocemos como la ballena, el cachalote, son animales inmensos que sin duda Dios pudo haber obrado ese milagro porque es sí, un Dios todopoderoso. nos basta con lo que conocemos. ¿Es correcto? Estaba leyendo que la lengua de la ballena llega a pesar lo que pesa un elefante. La sola lengua, o sea, son animales enormes, ¿verdad? Que pudo haber cabido Jonás y su parentela, ¿verdad? O sea, son enormes, ¿verdad? Sí, Pero sí, bueno, sí. ahí viene la historia y versículo que menciona la lección, pues de alguna forma atañe a Jonás, ¿verdad? Porque dice el versículo: después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, hablando de Isaías: aquí estoy, envíame a mí, dice Isaías. Entonces, Jonás, pues también, o sea, era que Jonás hubiera dicho: ¿a dónde? ¿Verdad? Sí. Y voy, pero no fue. De primera mano no fue, Y ¿verdad? fíjese que es muy interesante cómo la Biblia, todos dicen, es un cuento. Pues sí, en los cuentos la mayoría de las cosas son buenas, ¿no? En la Sí, Biblia, lo que me gusta de la Biblia es que al momento de leerla, te encuentras y te identificas con muchos de los personajes. Porque hay personajes que sí vivieron una vida recta, una vida perfecta, una vida en la que les decían, ve para acá y vamos. Pero también hay personajes que sus miedos, sus pensamientos en ese momento los hicieron tomar decisiones equivocadas o contrarias, siguiendo sus impulsos, pero sin embargo Dios estuvo ahí, insistiendo, obrando milagros, y después de quizás de varios tiempo decidieron regresar al camino. O también muestra historias de gente que pues definitivamente se olvidó de Dios. Entonces, creo que la Biblia nos muestra la grandeza y el poder de Dios a través del tiempo, a través de la historia, pero también nos muestra que esas grandes personas que hicieron grandes obras, que predicaron el Evangelio con poder, pues también fueron humanos y en algún momento se llegaron a equivocar, ¿no? así es. Porque solo Jesús es perfecto y nosotros a veces decimos, para llegar a esa perfección va a ser imposible. Eh, sí, Y es definitivamente, imposible. no, pues como él nunca, ¿verdad? Pero sí tener características o rasgos del carácter que él tiene, ¿verdad? O sea, la bondad, ¿verdad?, la firmeza. Porque luego aquí la lección va a comparar a Jonás con Abraham, ¿eh? Sí. O sea, dices tú, bueno, ¿verdad?, decisiones que uno toma. Y es que es lo que tiene la Biblia. La Biblia te muestra las experiencias de seres humanos como nosotros, ¿verdad? Y te sirven a ti para tener ese ejemplo, ¿verdad? Y saber tomar decisiones sabias
prudentes, como para también saber que te estás equivocando, ¿verdad? Es lo que tiene la Biblia. Sí, de hecho, Jonás nos cuenta ahí la lección del sábado, en el día sábado, que recibió un llamado, ¿no? Sí. Y que dijo, ve y predica a la ciudad de Nínive. Una ciudad que para Jonás era, ahora sí que en su mente era un infierno, ¿no? Lo que se vive ahí. Era una ciudad llena de maldad, pero sin embargo, Dios tenía un propósito para esa ciudad, ¿no? Así es. Y por eso había enviado a Jonás, pero en eso Jonás, por la mentalidad que tenía, pues inmediatamente él dijo, ¿sabes qué? Aquí no. No voy. Y luego hay una pregunta que viene ahí, dice, por qué él, dice, por qué él, un hombre de Dios, habría hecho esto, de no ir, de no obedecer? Pues porque le entró la desconfianza, Sí, porque le entró el miedo, porque entraron los prejuicios. ¿Por qué ahorita muchos de nosotros, siendo hombres también de Dios, nos equivocamos? O sea, porque sí. nos apartamos de Dios, porque perdemos la armonía con Dios. A Jonás le pasó, o sea, y se pregunta, ¿pero por qué? Pues, y tú lo estás diciendo, los prejuicios. ¿Qué era Nínive? Una ciudad terrible. Los Terrible. asirios eran terribles, ¿sí? Ahora, olvídate de Nínive. Por ejemplo, Las Vegas, ¿sí? Que te mande Dios a predicar a Las Vegas, ¿sí? Y que les digas a la gente que está ahí, arrepiéntanse, ¿verdad? Ya dejen de estar haciendo lo que están haciendo, ¿verdad? Pues vas a ir. Dices, pues, si me pagan voy, pero pues no voy a Pues decirles a sí, la gente que están equivocados, voy a divertirme. sí. Porque para algunos, Las Vegas es la ciudad de la diversión, ¿sí? Para otros es la ciudad del pecado. Y como dicen, lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues es Sí, porque vas y vas a hacer cosas que no quiere que nadie se entere. claro, o sea, ahora te digo, ¿qué le pierde en Las Vegas a Nínive? ¿Sí? Peligro, lo vas a encontrar, o sea, y en todas las grandes ciudades está el peligro. La extorsión, ¿sí? El robo, la prostitución, pues, o sea, pero no vas tú a las ciudades a predicarles. Pues en este caso te Sí. digo, yo he sabido de gente que va a Las Vegas, pero no va a repartir folletos ni a andar. Pues no, Y, cua- y que a veces a veces decimos, para ir a divertirme sí quiero ir. sí, Para ir a hacer la misión que me corresponde, ¿sabes qué? Ahí sí mejor voy a otro lugar donde esté más tranquilo. sí. La gente dice, bueno, de misionero voy al África, ¿verdad? Sí. A Sudamérica, pero Las Vegas, donde las 24 horas son de día, o sea, es de trajín, es de estar jugando, de estarte perdiendo y perdiendo y perdiendo. O sea, no, pues A mí me tocó ver un reportaje y decían, aquí en la ciudad de Las Vegas, el día empieza a las 4 o 5 de la tarde. Ya cuando se empieza a hacer de tarde y se empieza a ocultar el sol para el entretenimiento nocturno. Y ya después la gente duerme 5 o 6 de la mañana, ¿no? Una ciudad que ahorita, y no solo Las Vegas, sino la mayoría de las ciudades de la Tierra, pues son un peligro, están llenas de sí. pecado para la persona que ama a Dios, ¿no? Sí, para que un hombre de Dios se extravíe y deje de hacer lo correcto, pues es que te metas de lleno en esas ciudades y no con el afán de predicar el evangelio, sino de dejarte arrastrar por la corriente. Ahora, Las Vegas se le conoce también como una ciudad que está donde es, dice, ahora, ¿verdad? Llanuras fértiles, ¿sí? Llanuras fértiles, porque a pesar de que es un desierto, hay mucha agua en el subsuelo, de manera que ahí prosperó la ciudad y son muchos los kilómetros que hay donde tú vas a encontrar todo tipo de diversiones, hoteles grandísimos. Hay réplicas de las pirámides de Egipto, la torre de Pisa, la torre Eiffel, o sea, hasta de Venecia. O sea, hay réplicas. O sea, tienes todo. ¿Cómo era Nínive? Pues era una ciudad majestuosa, Sí. enorme, bonita. En su tiempo era lo mejor. O sea, te dejaba boquiabierto ver a Nínive, ¿sí? Si la lección ahí nos dice que un palacio medía
503 metros por 242 metros y constaba de al menos 80 habitaciones, que se construyeron 18 canales para transportar agua a la ciudad desde una distancia de 65 kilómetros. Fíjate. Que el tamaño de la ciudad, de los edificios, de todo, era intimidatorio. Sí, sí, sí. Ahora, ¿era una ciudad espiritual? ¿Había magos? Bueno, Hablando de espiritual, sí, digo, sí, sí, tenían muchos dioses, sí, se practicaba la magia, ¿sí? Hablar con los muertos, o sea, la adivinación, o sea, era una ciudad espiritual. Ahora tú vas a llegar a hablarles de un Dios, pues de lo que está lleno Nínive, de espiritualidad, ¿sí? Entonces para Jonás yo creo que dijo, no, pues, ¿qué les voy a ir a contar? No, esto es un Sodoma y Gomorra, ¿no? De que Sí, pues si voy a ir ahí, me voy a perder yo, o ni me van a hacer caso, voy a perder el tiempo. sí, Pero si Dios tenía un plan, era porque quizás en esa ciudad, bueno, no, era porque en esa ciudad había gente que podía Dios tocar su corazón. Jonás no entendía eso, ¿eh? Sí. Jonás no entendía que aún ahí podía haber personas que podían llegar a creer en Cristo, en Dios. Pero fíjate, o sea, decimos que el pretexto fue el miedo. Ponemos ahí el miedo de Jonás. Sí. De hecho, dice el profeta Nahum que lo comparaba con un león cruel y devorador. Sí, sí, era difícil para Jonás pensar que podría predicarles a esas gentes de un Dios, de amor, de orden, ¿sí? De orden, pues si ahí era el desorden era lo que imperaba. Ahora sí que como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sí. Abraham dijo, bueno, 50 justos si hubiera, ¿verdad? Y luego fue bajando porque realmente él sabía, ¿verdad? Que hablar de Sodoma y Gomorra era hablar de una ciudad que para nada tenía el deseo de asemejarse a lo que sería un pueblo de Dios. Entonces dijo, no, pues no hay ni un justo, ¿verdad? Entonces Jonás dijo, no, a Nínive no, ¿verdad? Voy a perder mi tiempo. Ahora, si voy a ir a los conciertos, si voy a ir a los estadios, pues sí voy, ¿verdad? Pero no voy a ir al estadio a predicarles del amor de Dios. Es como ahorita, yo creo, Ángel, imagínate que hay un clásico y vayas tú y te pongas una pancarta ahí a la entrada y decirles, arrepiéntanse, busquen a Dios, es tiempo de buscar a Dios. ¿Qué te van a decir? Te van a dar un pelotazo y te van a un zape y vámonos, pues eso no, la gente no quiere oír eso. Entonces Jonás dijo, no, pues ¿qué voy a hacer a Nínive? ¿Sí? Y quizás para Jonás era razonable esos pensamientos, ¿no? De que, no, pues ¿saben qué? Voy a ir a perder tiempo, pues hasta quizás ahí voy a morir, o quizás ahí hasta me puedo alejar de Dios, no, pues yo mejor me voy. O sea, quizás dentro de los pensamientos de Jonás era algo lógico, eh, terrenalmente, el hecho de no ir a esa ciudad y mejor elegir otra ciudad más tranquila para predicar el amor de Dios. Claro, porque si en un momento dado le caes mal a uno de los que dirigen ahí, ¿qué le hubiera pasado? Jonás pensaba, si son sanguinarios, son crueles, me van a desollar vivo. O sea, entonces, ¿a qué voy? O sea, ¿por qué Dios me manda a esa ciudad? No tiene ninguna característica de una ciudad que quiera de alguna forma conocer a Dios. Mejor destruyelos. Sí. O sea, no me mandes con un mensaje de paz y de amor, mejor dame el poder como para pedir que caiga fuego del cielo y destruirlos. Eso era, el miedo de Jonás tenía fundamento, ¿sí? Sí. Y si no estás agarrado a las manos de Dios, pues tiene fundamento el que no digas nada cuando tú ves que alguien está pecando o está haciendo algo que es injusto o contrario a la voluntad de Dios. Sí. ¿Sí? Pero cuando estás en armonía con la voluntad de Dios, yo creo que vas a tener el valor. Como le dice ahí Pablo a Timoteo, dice, Dios te ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Sí. Y también se lo dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé sé valiente. valiente. ¿Sí? Estando en armonía con Dios, vas a tener el valor para decirle a la persona, oye, ya deja de tomar, deja de fumar, deja de drogarte, cambia, busca a Dios. ¿Sí? Entonces, pero Jonás yo creo que estaba también flaco en la fe. ¿Sí? Sí, y a veces nosotros también ahora actualmente hacemos lo mismo, ¿no, hermano? De que, hey, vamos a ver, a regalar una revista.
vamos a predicar a las calles. Y llegamos y vemos, no, ese señor se ve con cara de malo. Sí. No, ¿sabes qué? Mejor le saco la vuelta. Y nos equivocamos, ¿eh? Sí. Ha habido gente que se ha equivocado grandemente en hacer eso, porque aquella persona que tú veías con menos, ahora sí que no le veías cualidades como para que se fuera a arrepentir, es la que se arrepiente. Sí. Y al que ves tú que está muy bien y se ve hasta bondadoso, es el que es el fraudulento, el extorsionador. O sea, el ser humano se equivoca porque no conocemos el corazón de los hombres. Exacto, como eso. Ahora, Ángel, Jonás no estaba considerando a todas las personas que sufren, Sí. porque dentro de esa sociedad debía haber personas que eran abusadas, que eran maltratadas. Y Jonás no consideró eso. Jonás veía a los abusivos. Él Sí. veía el riesgo de ir a predicarles a los abusivos, a los rateros, a los ladrones, a los asesinos, a los crueles, a los que tenían manera, el poder de hacer daño. Pero no estaba considerando a toda la gran cantidad de personas inocentes. Sí, se generalizó, ¿no? Sí, que en todas las ciudades hay gente inocente, gente que está sufriendo, enfermos o que están padeciendo del abuso de otros. Sí. Sí, Y es como nosotros, hermano, ahí, de repente catalogamos a los grupos de personas. sí, Si vemos a un joven que quizás anda mal vestido o vestido así con su camisa grande, sus pantalones grandes, su gorra, no sé, peinado de alguna manera, nosotros decimos, no, ese chavo, nada, a él no le importa la iglesia. Y catalogamos y generalizamos. Quizás a la mayoría de las personas eh, que se visten así o les gusta el alcohol, las drogas, pues sí, no les interese. Pero quizás haya unos pocos o quizás muchos que estén suplicando ayuda o necesiten conocer a Dios, ¿no? sí, pues los conceptos falsos, sí. Sí, Eh, yo tengo en suerte conocer personas que tú los ves tatuados vaya, no hay espacio donde no tengan un tatuaje. Y son amables, sí, son corteses, son honestos. Pero ¿qué pasa? Pues nunca supieron ellos que su cuerpo no es de ellos, sino que es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ellos hicieron con su cuerpo lo que a ellos les parecía correcto. ¿Por qué? Porque nadie les dijo que existe un Dios, ¿verdad?, que es celoso en esa cuestión, que quiere verte tal y como te hizo. Entonces, pues ellos no lo entendían. Conocemos personas que, oye, muy cultas, sí, personas muy preparadas, pero que en su vida han escuchado hablar de la Biblia o de lo que dice la Biblia. Le han dado más crédito a lo que dice la gente, conceptos falsos. La Biblia no es cierto, hombre, son mentiras. La escribieron los hombres, pero no se han dado la oportunidad de hojear la Biblia, de leer la Biblia en oración y darse cuenta de cómo ese Dios de maravilloso, de poder y de gran gloria, te puede hablar. ahí, bueno, hay una frase que dice, muchos son ateos hasta que conocen a Dios. Así es, bendito Dios, así es. Y pues bueno, hermano, nos dice que Jonás tomó esa decisión y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a Nínive, yo me voy a Tarsis. Así es. Tomó un barco, el primer barco a Tarsis, y iban, navegando en el mar. Jonás se fue a dormir y es donde viene una tormenta. Él agarró el camino más largo. Sí, Oye, Nínive estaba creo que unos 600, 900 kilómetros de ahí donde estaba él, y se fue a Tarsis, que quedaba más de 3000 kilómetros. Tenía que atravesar todo el Mediterráneo para llegar a lo que era antes la España, ¿verdad? sí, el Porque sur de es la España. península del sur de España. Pero fíjate nomás, o sea, a veces el pecado nos lleva a hacer más esfuerzo, más trabajo y menos felicidad. O sea, Sí, pues oye, te cuesta más perderte que salvarte, porque salvarte es lo más fácil que hay. Dice, aquellos que creen en mí, dice, es bien fácil, o sea, salvarte, todo está hecho para que el hombre se salve, pero el hombre busca el camino más difícil y más largo y más tedioso y más cansado y es de muerte, sí, ese camino. sí. Y es lo que pasó con Jonás. Y ahora, deja tú, llevaba, ahora sí que, habiendo conocido a Dios, hasta iba bien confiado. Dormido, porque ni Sí, siquiera se fue le a dormir. costaba trabajo embarcarse ya a disfrutar de la travesía. Dormido, mientras que todos estaban batallando con la tormenta, él dormido.
¿eh? Confiado. Era un hombre de Dios. Había dejado de ser un hombre de Dios, pero él estaba confiado, ¿sí? Y, Sí, sí, sí. Y de hecho dicen que, pues, Jonás cuando van y lo despiertan, pues inmediatamente asumió la culpa, ¿verdad? sí, Y que el hecho de aventar a alguien al mar era como una ofrenda para que la tormenta cesara. las costumbres de los pueblos paganos, los Exacto. sacrificios humanos, ¿sí? Sí. Y Jonás estaba consciente de ello, pero fíjate cómo dijo, no, pues láncenme. O sea, yo no voy a ir a Nínive. O sea, definitivamente no voy a ir a Nínive, ¿sí? Ahora, si esa tormenta nos está afectando a todos y hay que calmarla, pues láncenme. Porque yo ya tomé la decisión de no ir a Nínive, ¿verdad? Yo Pe- voy para Tarsis, ¿eh? Pero a Nínive no voy. Pero ¿y qué habrá pensado Jonás? ¿Habrá pensado, no, pues, prefiero morirme antes de ir a Nínive? ¿O habrá pensado, usted qué cree que habrá pensado ahí? Oye, de ir a Nínive que me desollen vivo, ¿verdad? Pues sí, O también. de morirme aquí ahogado en un instante. No, pues mejor ahogado, dijo Nínive. Dijo Jonás, no, yo no voy a ir a Nínive. Sencillamente, eh, así es. O sea, él ya había roto su relación con Dios. No voy a ir a Nínive. Porque ya había roto su relación con Dios. Dios me dice una cosa, yo hago otra cosa. ¿Sí? Sí, Dejó de ser un hombre de Dios, ya no era un hombre de Dios. ¿Sí? Un hombre de Dios es un hombre de fe, como Abraham. Salgo de mi tierra y mi parentela y voy a hacer lo que Dios me manda. Que era un mundo de incertidumbres porque tenía que viajar por tierras paganas donde existía el peligro de que lo asaltaran. Pero sin embargo, Abraham dijo, mi suerte la corro con Dios. sí. Y Jonás dijo, no, yo no voy a ir a Nínive. ¿Sí? Así que me pueden lanzar al mar y ya. Y se acabaron los problemas para ustedes y para mí. ¿Sí? Pero ahí no paran las cosas. ¿Sí? Ahí no paran las cosas. Dios no está de acuerdo con eso. ¿Eh? Y Dios es el Dios, el Señor de la tierra y de toda su plenitud. ¿Eh? Y hay algo que me gusta de Dios, es que Dios no se da por vencido, hermano. Así O es. sea, Dios no quita el dedo del renglón, para salvar a su pueblo, a sus hijos y para hacernos siempre volver al camino. Así es. Ahora, Jonás está equivocado, ¿eh? Tú no puedes decir que eres una persona salva o estás salvo si tú no estás haciendo algo más por alguien. Dios te salva a ti para que tú seas un medio de salvación. Sí, Dios, Jonás debía ser un medio de salvación. Jonás no lo estaba haciendo porque ni siquiera estaba testificando con los marineros. Los marineros se convencieron de que existe Dios porque Dios calmó la tempestad. Y sí, vieron cómo se tragó la ballena, bueno, digo la ballena, ¿verdad? A Jonás, el gran pez. sí. Pero no porque Jonás haya sido firme en sus convicciones. No, ellos vieron la evidencia del poder de Dios, ¿sí? Porque Jonás les dijo, miren, láncenme y se acabe el problema, porque el problema que tengo yo es con Dios. Mi Dios y yo tenemos un altercado, ¿sí? Y Él Sí, quiere que yo haga una cosa, pero yo no voy a hacerla. Así que háganlo. Y así que sucedió lo que vino pasando, que lo arrojaron al mar y entonces vieron cómo, y los hombres reconocieron la grandeza de Jehová. es Pero correcto. porque Dios se manifestó, no porque Jonás fuera firme en sus convicciones. O sea, Sí, ¿no? sí, porque con nosotros o sin nosotros, Dios va a cumplir sus propósitos. Sí. Oye, pues mejor estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Sí, a veces nos sentimos imprescindibles, ¿no? Para Ah, la sí. voluntad de Dios. Sí, sí somos indispensables porque Dios nos ama. Es correcto. Y para él somos bien importantes, todos nosotros, somos únicos cada uno de nosotros. Dios, es más, de hecho Dios dice en San Juan 14:3, dice, a donde yo voy a preparar el lugar para ustedes, porque donde yo estoy, quiero que también ustedes estén Ustedes. conmigo, me son indispensables, me son necesarios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No somos indispensables, para nosotros no es indispensable Dios, que le haga como pueda, pero yo a Nínive no voy, ¿sí? Fíjate, o sea, el desafío, ¿sí? De este Jonás, ¿sí? Ahora, el éxito no depende de nosotros, ¿eh? La predicación del Evangelio, la salvación de las almas, no es algo que dependa de nosotros. Somos meros instrumentos. Sí. Y es más, somos como instrumentos sin filo, ¿sí? Sí. Porque todo lo que dice, tanto el querer como el hacer es por la buena voluntad de Dios. O sea, Jonás era nada más de que se hubiera puesto en las manos de Dios. Dios iba a obrar, ¿sí? Dios iba a obrar. Le dijo a Moisés, no temas,
yo voy a pelear la batalla por ti. ¿Qué pasaba? Dios enviaba a los tábanos, los moscos, que eran los que a final de cuentas venían dándole la victoria al pueblo de Israel. O sea, era un pueblo que no era un pueblo guerrero. Israel Sí. sale de Egipto habiendo sido esclavos. ¿Qué sabían de manejar armas? Nada. ¿Qué diestros podían ser en la espada? ¿Pero qué les ayudaba? Que Dios enviaba, ¿verdad? Primero, por su gracia, Dios les hacía fuertes, pero no era porque ellos fueran fuertes, ¿sí? Era porque Dios los había escogido. Sí. Sí, y Dios es quien nos da la victoria, ¿no? Y nos hace fuertes. Así es. Aún al más débil, Dios lo fortalece. Claro. Y es ahí donde viene el gran pez, se come a Jonás y, y Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Ahora, como que fue más el miedo, ¿no? Estando dentro del pez, que el que tenía por ir a Nínive. Sí. ¿Cómo a veces las circunstancias te llevan a reconsiderar o a valorar, ¿verdad? Ahora sí, de manera más sensata, qué grande es Dios, Sí. ¿sí? O sea, espérame, o sea, otra vez, Dios le viene a romper a Jonás sus planes. Debía estar ahogado y ya. Sí, Resulta que, Para Jonás esa era la decisión más difícil y era el camino que él ya había elegido. sí, No voy a Nínive y aquí se acabó. un rato me ahogo y se acabó todo. Nada, ahora se encontraba dentro de la barriga de un pez, vivo, y ahora, y la incertidumbre, y ahora, ¿de qué forma me muero? Sí. O sea, ¿A dónde voy? sí, ya, ni para dónde me mueva. Porque ya Tarsis ya no era su opción. Ahora era, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Y yo creo que ahí es donde Jonás hace esa oración, ¿verdad? Donde se le rinde a Dios y dice, Señor, ¿verdad? Sí. Ahí dice, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, le dice Jonás a Dios. Sí, dice, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Así es. Entonces ya no había alternativas. ¿Cómo a veces Dios permite que las pruebas, las dificultades, las enfermedades, la soledad nos lleven a pensar, bueno, y ahora, pues solamente Dios tiene la respuesta a esa necesidad, ¿verdad? Solamente Dios es luz, es camino, es verdad y es vida, ¿sí? Sí, y luego dice la historia que Jonás fue escupido en Nínive y que empieza a predicar, pero que Jonás, o sea, no teniendo de otra, empieza a predicar. Pero dice que Jonás creía que iba a ser una predicación de juicio y que Dios iba a acabar con ellos por toda la maldad que tenían. O sea, ahí seguía todavía Jonás pensando, ok, está bien, voy a predicar nada más porque los vas Sí, a eliminar de la tierra, y ya, no van a tener para dónde orillarse y ya no van a hacer más daño. sí. Él creyó que sería la última vez que los viera vivos, ¿verdad? Les Sí. iban a correr la suerte de Sodoma y de Gomorra. Sí. Y, oye, equivocado estaba. Y menciona ahí que a veces vemos inconvenientes, ¿sí? Sí, voy a ir, pero les voy a hablar, ¿verdad? De que se van a morir. Y se van a morir porque ya se lo estoy diciendo en el nombre de Jehová. Sí. Espérame, o sea, es cierto que Dios aborrece el pecado, pero no olvidemos que Dios ama al pecador, ¿sí? Sí, dice la lección, Jonás odiaba al pueblo al que le tocó ir. Sí, Y por eso, por sus pensamientos y por sus sentimientos de odio, quería que ellos fueran eliminados. es un inconveniente para predicar el evangelio, ¿eh? Sí, es correcto. Oye, si tú vas a hablar del amor de Dios, tienes que estarlo viviendo. Sí, Tú no puedes ser una evidencia de algo que no estás viviendo. Jonás no estaba viviendo amor por esas personas. Todavía Abraham abogaba por Sodoma y Gomorra, pero por amor a los habitantes. sí. No estaba excusándolos a ellos de los pecados que cometían, no. Sabía que eran pecadores, pero también había gente inocente. Por eso le decía Podía así, haber gente inocente en Sodoma. ten misericordia. Sí, ten Sí, misericordia. porque sabía que solo la misericordia de Dios iba a poder salvar al pueblo de Sodoma y Gomorra, Sí. ¿verdad? Pero Jonás no tenía ningún amor por ellos. Jonás le predicó y ahora sí, a esperar nada más a ver la destrucción de ellos. Ahora,
Podemos estar haciendo lo correcto, pero sin ningún amor y sin ninguna pasión por Cristo. Sí. Terrible, ¿no? Y eso no va a tener fruto, hermano. No, no. Dice, por eso es cuando dice el Señor Dios, dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Porque en aquel día me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, arrojamos demonios, y Jesús les va a decir, pero no te conozco. Sí. Apártense de mí, dice, hacedores de maldad. Y Jonás es un ejemplo de ello, ¿eh? Jonás en su corazón, yo creo que quería en ese momento ir viendo cómo caían cada uno de ellos. Sí, ¿verdad? Yo creo así como la piedra del sueño de Daniel, que llega y derriba Sí. la estatua. Yo creo que así Jonás quería ver cómo en algún momento esa ciudad iba a caer ante sus ojos. Y fíjate que no está muy lejos de que pueda ser algo cierto, ¿ah? Al final de los tiempos. Cuando ¿Sí? ya se haya decidido, cada uno de nosotros hayamos decidido a quién vamos a servir. Ujú. Va a llegar el momento en que habrá la ejecución de un juicio, ¿sí? Cuando se extermine tanto el pecado como el pecador, ¿sí? Pero ese tiempo no ha llegado aún. Es tiempo de predicar del amor de Dios y del arrepentimiento, porque hay oportunidad todavía para el ser humano. Pero Jonás no lo estaba viendo así, ¿verdad? Él Sí, tenía muchos prejuicios. ¿Sí? sí, y es ahí donde Dios otra vez obra con una lección a Jonás, ¿no? Sí. Jonás ya cansado del camino, del sol, de predicar, porque cuando tú haces la predicación del evangelio con prejuicios, no con un corazón sincero, a los 3 pasos te vas a andar cansando. Sí. A los 3 pasos ya, hace mucho calor, ya no quiero estar aquí, y Jonás estaba agotado. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace crecer una planta para darle sombra. Sí, sí, porque vemos inconvenientes en predicar el Evangelio, pero bueno, decimos el gasto que voy a hacer de y predicar, o el tiempo que voy a aplicar en ello, o el sacrificio que me va a costar hacerlo. Pero, Ángel, comencemos por el hogar. Sí, Ahorita la sociedad están batallando mucho en cuanto a hogares disfuncionales, ¿sí? sí, Entonces, si vamos a querer predicar el Evangelio, pues hagámoslo por el hogar, ¿sí? Que la relación de matrimonio sea sólida, sea una relación maravillosa, donde los hijos puedan desarrollarse en un ambiente saludable y estaríamos predicando el Evangelio con gran poder, porque luego esa familia va a predicar el Evangelio también. O sea, creo yo que el inconveniente somos nosotros cuando encontramos peros, ¿sí? Como el miedo, las excusas, los prejuicios, ¿sí? No, o sea, hagámoslo sencillo, como lo dijo el Señor Jesucristo. Miren, quédense aquí hasta que reciban poder, ¿verdad? Y entonces me van a ser testigos aquí en Jerusalén, luego en sí. Samaria y luego hasta lo O último de hasta la lo tierra. O último de sea, la tierra. comienza por la casa, comienza por la familia. Seamos maridos más, bueno, tú todavía estás soltero, pero seamos maridos más amables, más corteses, ¿verdad? Más bondadosos, atentos, ¿eh? Y fíjese algo que la lección, bueno, en Jonás 4 menciona una oración de Jonás donde habla fuerte con Dios y dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Después de su predicación en Nínive, de su primera estancia ahí, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Sí, José le dijo, ¿sabes qué, señor? Yo no quería venir aquí porque yo ya sabía que tú eras tardo y para la ira y que los ibas a perdonar. sí, así Así es. como que diciendo, Dios, tú estás mal en perdonarlos. Un reclamo. Sí, O sea, yo creo que le pasó a Judas, ¿no? Judas vio en Jesús potencial como para llegar a ser el rey de Israel. sí, Tenía esos dones que le permitían dar la vida al que fallecía o la salud al enfermo, alimentar a los miles. Judas pensó, no más que le falta decisión. sí. No se decide, hombre. Voy a tener que forzarlo a que haga las cosas como yo pienso, como yo quiero y como a mí me convienen. Jonás dijo, no, señor,
Ya fui y prediqué, pero ya destrúyelos porque mi intención es esa, que sean destruidos, pero te conozco y vas a salir con que los vas a perdonar. Y Jonás no quería eso. De hecho, él se sentó a ver qué resultado tenía su predicación. Él estaba pensando, ahora sí ya les prediqué, ahora sí los vas a destruir. Y resulta que no. Y que pasa el día, ¿verdad? Sí. Y está en el sol, luego ya está en la sombra, ya está cómodo, pero no suceden las cosas como él pensaba. Sí, está Y, cómodo y sí, Dios mandó un gusano y esa planta se sí, secó. y otra vez contra Dios. Sí, y Sí, otra vez fíjese lo que dice ahora en el versículo 9. Perdón, en el 8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. así En es. 3 ocasiones ya, en lo que vemos aquí, prefirió morir. Al Sí, momento de tirarse al mar, ¿sabes qué? Cuando lo avientan del barco, este, después cuando le hace el primer reclamo a Dios, después le crece la calabacera, se seca y otra vez le vuelve a decir a Dios, mejor para mí es morir. Y lo dice en el 10, le responde Dios. En el 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. así Y es. dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Le está diciendo, Así tú que te estás preocupando de algo que ni cuidaste, ni viste crecer, ni sembraste, ni nada, y te estás preocupando por eso, ¿cuánto más yo me voy a preocupar por mis hijos? así ciento es. veinte mil personas que en ese momento no sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Dios le da a Jonás la respuesta del porqué de la misericordia de Dios. Sí, Pero el amor era por todos los de Nínive. ¿Sí? sí, Dios amó a todos los de Nínive. Dios amó a todos los de Sodoma y de Gomorra. El amor de Dios es algo incomparable. El amor es para todos. Ahora, pero no todos aceptan el amor de Dios. es O correcto. sea, el problema es que el hombre se aferra al pecado y Dios lo que destruye es el pecado. Pero si tú estás abrazado del pecado, pues también te va a destruir. Lo que pasó en Sodoma. ¿Sí? Ahora, lo que pasa en Nínive, le dice Dios a Jonás, pero es que ahí hay 100, yo no sé, bueno, qué grande es Dios, que todavía en su bondad se le da a Jonás la respuesta que necesitaba. Sí, Oye, esa consideración con un hombre tan necio, yo no le digo nada. sí, Y Dios le dice, mira Jonás, hay 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y además muchos animales, inocentes, infantes, me imagino que eran niños. ¿Quién no sabe discernir entre pues un niño? Tú le dices al niño, ¿cuál es la derecha? Pues no, sí. o solo que sea un ancianito, ¿verdad? Pero yo pienso que eran criaturas. O gente joven que creció ahí y es lo único que ha conocido. Y Sí, para ellos eso es lo bueno. sí. Entonces, había mucha gente, 120,000 son muchos, Sí, son más de 50 como le pasó con Abraham, ¿verdad? sí, Entonces Jonás, pero qué grande y qué bondadoso es Dios. No, hombre, no le digan nada. Pues si no quiere saber de Dios, pues tampoco le digan nada. Pero no, Dios es su bondad, fíjate, porque también lo dice en su palabra, que Él no haría nada sin que se lo revele antes a sus siervos los profetas. Jonás, Dios le estaba dando todavía ese lugar de profeta que debía tener, ¿verdad? Y le dice, mira, lo que estoy haciendo lo hago por esta razón. Le da a conocer las razones, razones que también son para nosotros. En este mundo de pecado hay mucha gente que no conoce de Dios y que nosotros tenemos la obligación, y una obligación creada por el amor, de decirles a ellos quién es Dios. Pero siendo sí, una evidencia, siendo sí, nosotros una misma evidencia, experiencia, ¿sí? No solamente conocimiento, no. Es cuando dice el Señor Dios, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel, me visitaste, enfermo. O sea, de esa forma, no nomás decirles, no, es que Dios es amor, no.
hay que actuar, hay que salir y hacer algo. ¿Sí? Sí, y la verdad, ya para ir concluyendo, Dios es insistente con todos sus hijos. ¿Cuántas veces no le insistió a Jonás? O sea, Jonás hacía algo y Dios hizo un milagro para llevarlo ahí, renegaba y Dios le decía, le contestaba. Y seguramente Jonás en su vida, o sea, nos cuenta este relato la Biblia, pero pues Jonás vivió más años. Quizás a lo largo de su vida hubo más episodios como estos, pero Dios siempre estuvo ahí insistente. Pero Oye, sí, también otra cosa. Pues yo al rato, ya por la edad que tengo, al rato me toca descansar y se acabó. A lo mejor mis hijos me recordarán, pero pues a lo mejor no va fuera de ahí. Pero Jonás, que a través de los siglos estemos recordando a Jonás. Oye, qué privilegio de parte sí, de Dios. Oye, Jonás nunca consideró que su nombre iba a girar y girar a través de los tiempos y hasta el día de hoy ser una historia que te debe de impactar, impresionar y de motivar a no hacer lo que hizo Jonás, sino a ser diferente. ¿Sí? y una historia de niños que para muchos niños es su favorita. Uy, no. Una historia que para la ciencia también ha sido importante el hecho de ver cómo un hombre puede estar dentro de un gran pez. Polémica, ¿verdad? Ha Polémica creado polémica. también. Sí, Ha sido de estudio. O sea, Jonás a lo largo del tiempo ha sido de gran impacto. sí, Y al final de cuentas, pues logró el objetivo, o sea, o estuvo ahí, ¿no? sí, o sea, y eso va a pasar con nosotros. Sí, O sea, hoy estamos escribiendo una historia y esa historia se va a recordar por la eternidad. Y no nos estamos dando cuenta de ello porque no lo creemos. Estamos viviendo ahorita y decimos, ya, me muero y se acabó. No, es una historia que se va a recordar por la eternidad. Lo que hayas hecho para la honra y gloria de Dios, obedeciéndolo a Él, o sea, viviendo para Él. O sea, si hoy decidimos ser un hombre de Dios, lo que hagamos va a impactar no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los demás, y entonces se podrá comentar eso a través de las edades. ¿Verdad? sí, Porque no vamos a recordar lo malo, no, no. Se va a recordar en la eternidad aquello que hizo Dios en nuestras vidas. ¿Sí? La forma en que nos utilizó, la forma en que Dios usó a Jonás aún cuando éste no quiso obedecerlo. sí. Ahora imagínate la forma en que Dios nos va a utilizar cuando decidamos obedecerlo. Tenemos a Abraham como experiencia. ¿Verdad? Y nuestros nombres van a estar ahí dando vueltas en el tiempo, ¿verdad? Recordándose aquello que se logró hacer por la gracia de Dios. Sí, y Dios va a insistir, 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 insistir a lo largo de tu vida. Pero debemos de ser conscientes que va a llegar un momento en el que la gracia termine o en el que nos toque ir al descanso. Así Y es. quizás si no ahora no abrimos los ojos y abrimos nuestros oídos para aprender a escuchar la voz de Dios y decidir seguirlo, no lo podremos hacer. Dice Isaías que un ángel toma un carbón encendido del altar de Dios y toca con él la boca de Isaías y es perdonado su pecado. Y entonces Dios le dice a Isaías que lo escuche Isaías, ¿verdad? Le dice, ahora, ¿qué haremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Isaías, habiendo sido tocado por el poder de Dios y habiendo sido perdonado su pecado, Isaías se atreve a decir, heme aquí, envíame a mí. Dios nos está llamando hoy y nos perdona hoy para que estemos dispuestos a ir a donde Él mande, ¿verdad? Es correcto. Ángel, ha sido un placer estar platicando de Jonás. Claro que sí. Igual ahí Jonás tiene un libro entero y chiquito, Sí, una 4 biografía. capítulos. Sí. Así que si ustedes nos están viendo y les gustó esta historia y la quieren conocer más, pues ahí vayan a la Biblia. 4 capítulos. 4 capítulos que como padres podemos contárselo a los hijos, Sí, hacerles saber del amor de Dios y del potencial que puede haber en un ser humano si se permite ser instrumento de Dios. es correcto. Bueno, pues muchas Un gracias, saludo hermano. para todos nuestros amigos. Ángel, una bendición haber estado aquí platicando contigo y con quienes nos escuchan. Hasta la próxima. Hasta la próxima.